Vamos a ver un poco más en detalle qué es eso de la tendencia a una función. Sabéis que en una función tenemos una variable independiente y una variable dependiente. La variable dependiente decimos que es función de la independiente y cuando la dibujamos la ponemos en un gráfico donde la coordenada y se la asignamos a la función de x, ¿de acuerdo? Pero eso normalmente la y es cuando la graficamos, aunque normalmente se utilizan las dos. Cuando la variable independiente se acerca todo lo que yo quiera a un valor concreto, sea x sub 0 un valor cualquiera o bien infinito o menos infinito, bien, en ese caso, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la f de x? ¿También se acerca a un valor concreto, por ejemplo, y sub 0? Eso es lo que trata de averiguar la tendencia. Si usamos el ejemplo que viene en el libro, donde tenemos una función que es el número de enfermos a lo largo de las semanas, variable independiente el número de semanas, variable dependiente los miles de enfermos de una determinada enfermedad, ¿de acuerdo? Lo que nos quiere decir esto es, si yo a la x, a la variable independiente, me acerco todo lo que quiera, en este caso a infinito, ¿qué le pasa a la función? ¿Cuánto vale la función? Que os recuerdo que es la altura en cada punto. ¿Qué le pasa a la altura de esa función a medida que me voy acercando a infinito en la x? Pues que va a ser haciendo cada vez más chiquitita y tiende a cero, ¿verdad? La altura va a ser cero. En este caso podríamos decir que cuando la x tiende a más infinito, de f de x es igual a 0. Este concepto, que lo ves aquí, que cuando x tiende a más infinito de la función, en este caso esta, es igual a 0, es lo que vais a conocer el año que viene como un límite. Un límite de una función cuando x tiende a un valor concreto. Y aquí lo estamos haciendo una pequeña introducción a lo que es el límite, el concepto de límite. Como veis, el concepto de límite no es un valor que yo calculo, sino uno que yo me imagino o extrapolo de los datos que tengo. Que luego es verdad que se pueden calcular más afinadamente algunos, pero no todos. Este ejemplo es un experimento donde un vaso de agua se calentó hasta 55 grados y luego se dejó enfriar a temperatura ambiente en una habitación. Fijaos que la temperatura va bajando, pero llega un momento en el que cuando la x, que es el tiempo en la variable independiente, tiende hacia infinito, ¿a qué temperatura tiende el agua? Pues a la que haya en la habitación, que en este caso parece que son 20 grados. ¿De acuerdo? Otro ejemplo del límite. Diríamos que el límite, cuando el tiempo tiende a más infinito de la temperatura, que depende del tiempo, sería igual a 20 grados. ¿Vale? Eso es una tendencia. Y por último, vamos a ver un último ejemplo. Este ejemplo es parecido al que visteis ayer con la de evaluación del coche de fulanito. Eh, es la típica curva de una depreciación, una devaluación de un objeto. Un objeto que vale 12.000 euros al inicio y empieza a caer su valor, si yo lo quiero vender, a medida que van pasando los años. De forma que cuando el tiempo tienda a infinito, de esa función que es el precio, será un precio que tiende a cero. Y esto es lo que decíamos, ¿vale? Para terminar, que es lo que conoceréis el año que viene como un límite de esa función cuando t tiende a infinito. Podría ser t tiende a menos infinito, t tiende a 3, t tiende a menos 3, x tiende a 0, ¿de acuerdo? Mismo concepto.